a esta audiencia Justicia TV Audiencias. Con la anuencia de las partes para la intervención de Justicia TV, ¿están de acuerdo los abogados? Doctor, por parte de la Procuraduría General del Estado no tenemos ninguna oposición a esta situación. Doctor Reinaldo Miranda. Ninguna, señor magistrado. Ok, continuamos con el desarrollo de la audiencia, doctora Jenny. Correcto, doctor. El expediente en materia de audiencia programado para el día de hoy es el número 4350 del año 2023, seguido por la Procuraduría General del Estado contra el Ministerio Público. En el presente proceso, el recurrente solicita que se declare la nulidad de la disposición número 2 de fecha 6 de julio del 2023, emitida por el fiscal de la Nación, en la carpeta fiscal número 187-2022. Y en consecuencia se ordena a la fiscal de la Nación emitir una nueva disposición fiscal en estricta observancia del debido proceso y garantizando el derecho a la pluralidad de instancias del peticionante, disponiéndose que en otra Fiscalía Suprema pueda evaluar el pedido de evaluación de actuados solicitados. También solicita que se ordene al Ministerio Público adecuar internamente un mecanismo procedimental que permita impugnar las disposiciones de archivo emitidas por la fiscal de la Nación en los casos seguidos contra los altos funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, por delitos de corrupción que garanticen lo estricto respecto al derecho a la pluralidad de instancias reconocidos en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. La parte demandante alega que se viene afectando sus derechos constitucionales a la tutela procesal efectiva, al debido proceso y a la pluralidad de instancias. La parte demandada ha contestado la demanda, sin embargo no se encuentran pendientes acciones de resolver. Es todo lo que tengo que informar, señor magistrado. Ok. Bueno, continuando con el secuela del proceso, estando la contestación de la demanda, tiene uso de la palabra el abogado de la parte demandante para que la observa. Bien, doctor, muchísimas gracias. La Procuraduría General del Estado interpone demanda constitucional de amparo contra una disposición fiscal emitida por el despacho de la Fiscalía de la Nación. En esos términos, nosotros, como Procuraduría General del Estado, solicitamos que este acto fiscal sea declarado nulo, así como que su judicatura ordene, inste a adecuar internamente el derecho interno del Ministerio Público para que cree un mecanismo procedimental con la finalidad de reexaminar una decisión fiscal emitida por el despacho de la Fiscalía de la Nación en los procesos seguidos contra altos funcionarios públicos por delito de función. Señor magistrado, quiero poner a su conocimiento que es en el trámite de una investigación penal seguida en contra de 4 congresistas, entre ellos la congresista Lady Mercedes Camones, María Acuña Peralta, Alejandro Soto y Magali Ruiz Rodríguez, que en el marco de la tramitación de un proceso penal seguido contra altos funcionarios públicos por delito de función, es que el despacho de la Fiscalía de la Nación ordenó no haber mérito para interponer denuncia constitucional en contra de estos altos funcionarios públicos estipulados en el artículo 99 de la Constitución Política. Quiero hacer mención que la Fiscalía de la Nación tiene una facultad exclusiva señalada en la Ley 27399, por la cual puede iniciar investigación preliminar en sede penal contra altos funcionarios públicos por delito de función en concordancia con el proceso especial penal regulado en los artículos 449 y 450 del Código Procesal Penal, que regula el proceso especial contra altos funcionarios públicos. La naturaleza de esta investigación, señor magistrado, tiene que tener relevancia, debido a que se le imputó a estos 4 congresistas la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión, peculado, tráfico de influencias. Al respecto, es el Estado la parte agraviada en esta investigación, representada por la Procuraduría General del Estado,
teniendo legitimidad en concordancia con los artículos 47 de la Constitución y numeral 18, artículo 11 del reglamento del decreto legislativo 1326. Es en el marco de las facultades como entidad agraviada que la Procuraduría General del Estado, que defiende los derechos e intereses estatales en procesos contra altos funcionarios públicos por delito de función, es que interpuso recurso de elevación según lo estipulado en el numeral 5 del artículo 334 del Código Procesal Penal, con la finalidad que la decisión fiscal de la Fiscalía de la Nación sea reexaminada. Reexaminada en mérito a nuestro derecho fundamental estipulado en el artículo 139, pluralidad de instancias. Sin embargo, la decisión que toma la Fiscalía de la Nación fue emitir la disposición número 2 como acto fiscal, declarando improcedente nuestro pedido de elevación de actuados. De esa forma es que la Fiscalía de la Nación prohíbe que la parte agraviada ejerza su derecho constitucional a la pluralidad de instancias. Dicho esto, señor magistrado, debo hacer mención que dentro del proceso penal, el proceso especial contra altos funcionarios públicos, regulado en el artículo 449 y 450, señala que las figuras jurídicas en este proceso especial también deben ser aplicadas las figuras de un proceso común. Y las figuras de un proceso común, dentro del trámite procesal penal, se advierte que no existe una vía procedimental específica por la cual la Procuraduría General del Estado, en calidad de parte agraviada, puede cuestionar una vulneración a su derecho de pluralidad de instancias. Revisión. Es así que, por tanto, acudimos ante su despacho en vía tutela constitucional de demanda de amparo con la finalidad de las dos pretensiones que hemos hecho mención anteriormente. Debo hacer precisión que las sentencias del Tribunal Constitucional deben ser consideradas como de primerísimo orden. Es así que el expediente 1024 del año 2021, proceso de amparo de fecha 22 de marzo del 2022, en su fundamento 11 señala, me permito solamente leer esta línea. Este tribunal ha precisado que el proceso de amparo es la vía idónea para analizar si las actuaciones o decisiones fiscales han observado o no derechos fundamentales. Esto nos permite concluir que la vía procedimental correcta es la que acciona la Procuraduría General del Estado, debido a que no se encuentra estipulado en el ordenamiento penal alguna vía por la cual nos impediría acudir a la presente. Señor magistrado, debo hacer mención que el artículo 51 de nuestra Constitución regula un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. Estipula que nuestro ordenamiento jurídico se basa en un principio de unidad del ordenamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que debe haber una consonancia, una resonancia entre las normas constitucionales y las normas de inferior rango. Es así que hemos estipulado que el artículo 139, numeral 6, estipula nuestro derecho de pluralidad de instancias, que es irradiado a sistemas normativos como el derecho procesal penal. Es irradiado de esa forma que nosotros encontramos ese derecho plasmado en el numeral 5 del artículo 334 del Código Procesal Penal. Ahora bien, bajo la posición de que no todo derecho es absoluto, siempre hay limitaciones, pero estas limitaciones deben ser limitaciones de carácter legal. Es decir, el legislador debe prohibir taxativamente dentro de una narración legislativa aquella prohibición o limitación de un derecho. Si basamos en el análisis en relación al contenido gramatical, el numeral 5 del artículo 334, recurso de elevación de actuados en sede penal, podemos observar que la técnica legislativa utilizada por el legislador no ha sido prohibitiva, es decir,
no existe prohibición expresa en el numeral 5334 del Código Procesal Penal que prohíba al denunciante o a la parte agraviada interponer recurso de elevación contra una disposición fiscal que dispone el archivo del caso. No existe, no hay prohibición expresa. Eso quiere decir que toda disposición emitida por un órgano fiscal, sea provincial, superior o supremo, como es el caso de la Fiscalía de la Nación, puede ser objeto de revisión o reexamen en base al recurso de elevación de actuados. Señor magistrado, debo hacer mención precisamente a lo que he venido diciendo respecto a la técnica legislativa de prohibición de la limitación del recurso de pluralidad de instancias. En nuestro Código Procesal Civil, por ejemplo, el legislador utiliza una técnica legislativa precisa con la finalidad de limitar el derecho de pluralidad de instancias. Así se encuentra consagrado que es un acto inimpugnable la resolución que ordena prueba de oficio, artículo 194, Código Procesal Civil. Artículo 208 del mismo código. Es inimpugnable la orden de actuación de inspección judicial. En ese marco, en nuestro proceso penal, también existen actos inimpugnables, tal cual la técnica legislativa lo ha consignado taxativamente en la norma. Así vemos que es un acto inimpugnable el auto que resuelve la solicitud de incorporación o exclusión de piezas procesales. Artículo 137 del Código Procesal Penal. Sumado a ello, se debe tener en consideración que también es un acto inimpugnable el auto que resuelve la reposición, artículo 415 del Código Procesal Penal. Quiero finalizar esta línea argumentativa con el ámbito de proceso constitucional. Así, en este ordenamiento señala que el artículo 26 es un acto inimpugnable aquella resolución que ordena la actuación inmediata de la sentencia, así como el artículo 125 del Código Procesal Constitucional son inimpugnables las sentencias del Tribunal Constitucional. Con esto quiero decir, señor magistrado, y se evidencia que el numeral 5 del artículo 334 no contiene prohibición expresa. Por ende, toda decisión fiscal emitida en la investigación preliminar que resuelve el fondo, es decir, archiva el caso, puede ser objeto de revisión y reexamen de su contenido, de sus fundamentos. Ahora bien, partimos de la siguiente premisa. La Fiscalía de la Nación es el órgano de mayor jerarquía y por ende se puede entender que no existe un órgano superior a este para que pueda examinar sus decisiones fiscales en el marco de un proceso especial seguido contra altos funcionarios públicos por delito de función. Si partimos de esta premisa, estamos partiendo erróneamente, señor magistrado. ¿Por qué razón? El artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones, con enfoque de gestión de resultados, aprobado mediante resolución de la Fiscalía de la Nación 1139-2020 del 15 de octubre de 2020, estipula y reconoce a la Junta de Fiscales Supremos como órgano de mayor jerarquía. Es un órgano de gobierno de mayor jerarquía. Entonces, partir de la premisa que la Fiscalía de la Nación es el máximo ente del Ministerio Público es partir de una premisa errada. Esto tiene consonancia debido a la narración precisamente del numeral 5 del artículo 334, que nos señala que cuando el denunciante o agraviado se encuentra disconforme con la disposición de archivo, es el fiscal quien elevará actuados a su fiscal superior. Claro, evidenciamos que existe más bien y reconoce a la Junta de Fiscales Supremos como órgano de gobierno de mayor jerarquía, incluso por encima del despacho de la Fiscalía de la Nación. Es decir, sí existe un órgano que podría ser
superior jerárquicamente al despacho de la Fiscalía de la Nación y por ende se podría plasmar y concretizar el numeral 5 del artículo 334, recurso de elevación de actuados. Ahora bien, se tiene que tener en consideración que el despacho de la Fiscalía de la Nación es presidida por una fiscal suprema titular y en sí todos los despachos supremos están presididos por fiscales supremos. ¿Esto qué quiere decir? Que precisamente podría advertirse que un fiscal supremo no podría revisar, no podría examinar una decisión emitida por un par, es decir, por otro fiscal supremo. Sin embargo, esa premisa también es errónea, contraria a nuestro ordenamiento jurídico. Quiero sí advertir, señor magistrado, que precisamente mediante una resolución del despacho de la Fiscalía de la Nación, el cual nos señala las competencias que tiene las fiscalías supremas presididas por fiscales supremos para que en vía de revisión éstas puedan accionar. Y me estoy enfocando netamente a la resolución de la Fiscalía de la Nación 833-2023 del 5 de abril del 2023. En esta resolución lo que hace la Fiscalía de la Nación es determinar competencias. ¿Y qué clase de competencias? Las competencias revisoras respecto a una decisión fiscal de un fiscal supremo, como lo es el despacho de la Fiscalía de la Nación. Y para lo cual quiero agregar dos ejemplos. El primero, la segunda Fiscalía Suprema en lo penal, presidido por un fiscal supremo, tiene una competencia en primera instancia para ver procesos penales a nivel preliminar, preparatorio, intermedio y juzgamiento. ¿Pero contra quiénes? Contra congresistas de la República, contra el defensor del pueblo, contra magistrados del Tribunal Constitucional, es decir, contra altos funcionarios públicos estipulados en el artículo 99 de la Constitución. Pero esta competencia lo asume por delitos comunes. Cuando esta Fiscalía Suprema emite un acto decisorio a nivel de investigación preliminar, es decir, archiva el caso, se acciona el numeral 5 del 334 del Código Procesal Penal, es decir, eleva actuados, pero el término elevar actuados no debe ser entendido como un acto de traslación de uno inferior hacia su superior. Al contrario, el órgano encargado de supervisar, de evaluar, de reexaminar la decisión fiscal emitida por otro fiscal supremo de la segunda Fiscalía Suprema en lo penal es la primera Fiscalía Suprema en lo penal. Y así lo establece su competencia en esta resolución 833-2023. La Fiscalía Suprema, la primera Fiscalía Suprema en lo penal, es la encargada de ver recurso de elevación de actuados de la segunda Fiscalía Suprema en lo penal. Es decir, partamos de la premisa que un fiscal supremo puede revisar decisiones de fondo emitidas como consecuencia de un archivo, de una investigación de otro fiscal supremo. Ese es como ejemplo número 1. Y como ejemplo número 2, señor magistrado, la segunda Fiscalía Suprema transitoria, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, también tiene competencias para realizar actos de investigación a nivel preliminar y preparatorio. ¿Y qué es lo que pasa cuando esta Fiscalía Suprema también emite una disposición de archivo? Pues traslada a otro fiscal supremo, y es nuevamente la primera Fiscalía Suprema en lo penal quien asume estas competencias revisora de la emisión del acto fiscal de fondo. Quiero concluir esta parte señalando que es cierto que la decisión de un fiscal supremo puede ser objeto de revisión por otro fiscal supremo. Es decir, las decisiones emitidas por la fiscal de la Nación, que es una fiscal suprema titular, pueden ser objeto de revisión por un par, es decir, por otro fiscal supremo. Señor magistrado, quiero hacer mención que llevo a este punto como conclusión de mis alegatos que las decisiones emitidas por el despacho de la Fiscalía de la Nación en el marco de una investigación preliminar seguida contra un alto funcionario público por delito de función
no puede escapar de una revisión ulterior de los argumentos que señala esta decisión. Debo manifestar que la vía procedimental correcta para exigir un reconocimiento tutelar en relación a una vulneración de derecho constitucional frente a un acto fiscal es la vía amparo. El numeral 5 del artículo 334 debo de manifestar que no contiene ningún elemento narrativo legislativo que prohíba, quiero resaltar esto, prohíba, no existe una prohibición en este texto legal frente a qué disposiciones se puede accionar o qué disposiciones no se puede accionar. Por ello se concluye que cualquier disposición, tanto emitida por un órgano inferior fiscal o un órgano fiscal supremo, como es el caso de la Fiscalía de la Nación, puede ser objeto de revisión bajo el recurso de elevación de actuados. La Junta de Fiscales Supremos es el órgano de gobierno de mayor jerarquía del Ministerio Público. Por ende, afirmar que nuestro ordenamiento no regula algún órgano de mayor jerarquía de la Fiscalía de la Nación resulta errado. Ahora bien, respecto a precisamente al amparo del numeral 5 del artículo 334 del Código Procesal Penal, es factible que un acto fiscal emitido por un fiscal supremo sea revisado por un fiscal de la misma jerarquía. Entonces, el contenido descriptivo que contiene el numeral 5 del artículo 334, al hacer mención que los actuados deben elevarse a un superior, no implica siempre ese acto traslativo, sino que significa la creación de un órgano revisor, incluso de su misma jerarquía, como pasaría de las decisiones de un fiscal supremo revisadas por otro fiscal supremo. Ahora bien, la intervención precisamente de este fiscal supremo, que sería un fiscal supremo revisor de las decisiones propias de que pueda emitir el despacho de la Fiscalía de la Nación en el marco de un proceso... Doctor, disculpe. Creo que nos estamos ya excediendo en demasía el tiempo. Por favor, le pido ya concluya con sus alegatos. Bien, doctor, sí. ¿Sí? Por favor, gracias. Quiero terminar solamente con estos dos argumentos. La ausencia de regulación interna del Ministerio Público que determine una competencia para conocer el recurso de elevación de actuados en las decisiones de la Fiscalía de la Nación vulnera el numeral 6 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que estipula la pluralidad de instancias. Señor magistrado, quiero cerrar esta intervención no sin antes señalar que la decisión que usted tome en este proceso va a ser sumamente importante y no solamente va a tener con resonancia entre las partes, sino entre el ordenamiento jurídico. Este proceso de amparo se originó a consecuencia de una decisión fiscal de archivo de una investigación en contra de congresistas de la República. Precisamente, no se puede pasar desapercibido que es presuntamente este acto fiscal el que será objeto de tratativas con altos funcionarios de la Fiscalía de la Nación, con congresistas para favorecer en votos posteriores a una función congresal. Esta situación no puede pasar desapercibida, señor magistrado, por su judicatura al momento de resolver. Por todo ello, nosotros solicitamos como Procuraduría del Estado que se declare fundada en todos los extremos las pretensiones aportadas en el presente proceso de amparo. Perfecto, doctor. Se ha escuchado con detenimiento, paciencia y total atención los argumentos esgrimidos por su defensa, que se tendrán presentes en lo que fuera ley en el momento de sentenciar. Derecho de réplica, doctor, de la defensa de la parte demandada. Muchas gracias, señor magistrado. En el plazo más breve posible y siendo concreto en relación a esta demanda de amparo, nosotros como Procuraduría del Ministerio Público en representación de la Fiscalía de la Nación solicitamos que esta demanda sea declarada infundada en todos sus extremos. Por cuanto del texto mismo de la demanda se dice que habría una afectación al principio de pluralidad de instancias, una afectación al debido proceso, que la Junta de Fiscales Supremos está por encima de la Fiscalía de la Nación. Entonces,
Creo que acá es necesario aclarar algunos puntos y por los cuales se determina que esta demanda de amparo deviene en infundada, por cuanto la decisión que está emitido y que es materia de autos a través de la resolución de la Fiscalía de la Nación número 2, recaía en la carpeta fiscal 187-2022, que declara improcedente el recurso de elevación de actuados deducido por el Procurador General del Estado contra la disposición 1, no se trata pues de una medida, por decir, caprichosa, o una medida que limite la prioridad de instancia como derecho constitucional o si limite el derecho de defensa. El artículo 99 de la Constitución es muy claro. ¿Quién investiga a los abogados que están en el artículo 99 y quién realiza la acusación? Es él o la fiscal de la nación. Únicamente se le da esa competencia al fiscal de la nación. Producto de eso, inclusive, está la ley 27399, que en su parte primera, el artículo 1 de esta ley 27399, publicada en el Peruano el sábado 13 de enero del 2021, dice: titular de la investigación preliminar. El fiscal de la Nación puede realizar investigaciones preliminares al procedimiento de acusación constitucional por la presunta comisión de delito de función atribuidos a funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99 de la Constitución. Bueno, y lo demás es el plazo de investigación y todo lo demás. Pero lo que en este primer punto está claro y debemos estar claramente establecido, dejamos la base concreta, de que quien investiga a los funcionarios señala el artículo 99 y quien acusa es la fiscal de la Nación. Sin embargo, quizás por un defecto en la redacción del artículo 99 y por un defecto en lo establecido en la ley 27399, no se estableció legalmente, partiendo del principio de legalidad, qué sucedería en el supuesto de que él o la fiscal de la Nación disponga el archivo de esta investigación preliminar contra el artículo 99. No lo establece la norma. Y al ser un caso tan delicado contra altos funcionarios, tiene que seguirse el principio de legalidad. Es decir, la fiscal de la Nación o el fiscal de la Nación no puede delegar o no hay esta competencia a un fiscal supremo, por cuanto la norma misma señala, y como lo he explicado, es él o la fiscal de la Nación quien investiga y quien realiza la acusación, no un fiscal supremo. Entonces, el defecto, o quizás el error, es en la propia error, o por decir, en la propia contenido de la norma. Si se nos dice acá que se le está limitando el derecho a la prioridad de instancia, que la Fiscalía de la Nación debió conceder el recurso de elevación de actuados aplicando el Código de Procedimientos, el Código Procesal Penal, como si fuera una investigación, digamos, normal, común y corriente, entonces sería ¿quién? ¿Quién es el fiscal supremo? Esa es la pregunta. La norma no lo ha establecido. Y como bien lo dijo el colega de la Procuraduría del Ministerio Público, ningún derecho es absoluto. La prioridad de instancia está limitada por la ley. Y como bien lo dijo, cuando se interpone inclusive un recurso de agravio constitucional, se tiene que seguir los casos en qué circunstancias procede el recurso de agravio constitucional. Por ejemplo, los demandados, como somos las Procuradurías del Estado, no podemos interponer un recurso de agravio cuando la demanda es estimatoria. Y así está establecido en el Código Procesal Constitucional. Y cuando interponemos un recurso de queja, el Tribunal Constitucional nos lo rechaza porque dice que ustedes no están como parte demandada y hacer una demanda estimativa a presentar el recurso de agravio. Y eso no es limitación a la prioridad de instancia. Lo que correspondería ahí es una modificación de las normas, en este caso del Código Procesal Constitucional. Pero yo no puedo decir que se me está limitando mi derecho a la prioridad de instancia. Correspondería en todo caso al Tribunal Constitucional hacer las observaciones correspondientes, que no es materia de este proceso. De tal manera, pues, que no debe confundirse que se está limitando la prioridad de instancia con la disposición emitida por la Fiscalía de la Nación. Ahora, se dice que, o se ha dicho que la Junta de Fiscales Supremos
está por encima de la Fiscalía de la Nación. Eso no es cierto. Si se lee detenidamente lo que dice la ley orgánica del Ministerio Público, la Junta de Fiscales Supremos tiene una labor netamente administrativa, que lo preside la Fiscal de la Nación. Pero ojo, aquí el detalle es que la Junta de Fiscales Supremos no tiene competencia para ver asuntos relacionados a investigaciones fiscales que corresponden a las fiscalías, y mucho menos ver asuntos relacionados con el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, que es relacionado a la acusación a los altos funcionarios del artículo 99. No tiene competencia. Entonces, ¿cómo la Fiscalía de la Nación se pide que le delegue esta facultad como, digamos, como juez natural a una entidad como la Junta de Fiscales Supremos que no tiene competencia? Y si hay duda al respecto, léase lo que dice la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Hay algún artículo, algún dispositivo que dice que la Junta de Fiscales Supremos es competente para, como instancia superior a lo resuelto por la Fiscalía de la Nación en los casos del artículo 99 en caso de archivo? No existe. Y se confunde porque, como dije, la Junta de Fiscales Supremos no tiene un carácter de intervención en asuntos de investigaciones que le corresponden, de acuerdo a sus atribuciones y competencias a la Fiscalía de la Nación. Por lo tanto, ahí se tiene ya un criterio equivocado o se confunde entre las funciones que tiene el fiscal de la Nación desde el punto de vista de la investigación del delito de los casos del artículo 99 con el carácter administrativo que tiene la Junta de Fiscales Supremos. Por otro lado, se pide que se ordene al Ministerio Público adecuar un mecanismo procedimental que permite impugnar. O sea, ¿cómo el Ministerio Público puede sacar una resolución, puede decir administrativa, que esté por encima de lo que señala la Constitución, el artículo 99, y que esté por encima de lo que señala la ley 27399? Es imposible que el Ministerio Público pueda realizar eso. O sea, a prueba cuenta no se puede decir, pues, que sí, que saquemos una resolución administrativa en donde se establezca que es el fiscal supremo que va a ser el que va a revisar lo resuelto por la Fiscal de la Nación en los casos del artículo 99. Eso ir en contra de lo que señala la Constitución, es ir en contra de lo que dice la 27399 y por lo tanto dentro del contrario al principio de legalidad. Entonces, si no se nos dice y se nos pide inclusive en la misma demanda, se nos dice que nosotros adecuemos. ¿Cómo podemos adecuar? Eso si la propia norma, la Constitución y la ley está claramente establecida. ¿Cuál es el competente y qué es y quién investiga? De tal manera, pues, que no existe esta restricción, una limitación arbitraria, ir en contra del principio de legalidad. Se pide que nos apliquemos el recurso de elevación de actuados como si fuera una investigación, digamos, regular, cuando no se trata de una investigación regular. Es contra altos funcionarios establecido en el artículo 99, y que por las tales circunstancias que pasamos son casos bastante delicados que merecen un análisis y que se establezca mediante ley cuál es el procedimiento y adecuarlo quizás a las circunstancias actuales, pero no que se pida a una entidad como el Ministerio Público que administrativamente vaya en contra de lo que señala el artículo 99 y vaya en contra de lo que señala la ley 27399. Por estas consideraciones, señor juez, agradeciéndole este tiempo, casi 10 minutos que me he tomado, agradeciéndole su tiempo, solicitamos que esta demanda de amparo sea declarada infundada en todos sus extremos. Muchas gracias, señor juez. Perfecto, doctor Miranda Wong. Bueno, escuchadas las partes, continuamos con la secuela del proceso. No habiéndose deducido excepciones ni defensas previas, se declara saneado el proceso y estando el juzgado a mérito de lo dispuesto en el artículo 12 del nuevo Código Procesal Constitucional, no habiendo nada pendiente de resolver, la causa queda expedita para emitir sentencia dentro del plazo previsto por la ley, con lo cual se da por culminado la audiencia programada en la fecha. Buenos días. Buenos días para todos. Buenos días, señor magistrado. Permiso. Bueno.